espacio cívico y la participación ciudadana son claves para la realización de cualquier derecho humano y particularmente en el derecho a la salud. Muchísimos estudios que demuestran que cuando las mujeres están involucradas en espacios de tomas de decisiones, las decisiones no solamente toman en cuenta mejor las necesidades de otros, que son más agravadas, que son diferenciadas y que requieren una respuesta. Los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han sido... Bienvenidos a Voices for Rights. Les damos la bienvenida a la segunda temporada de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. El podcast donde compartimos las historias inspiradoras de quienes defienden derechos humanos y promueven la democracia en el mundo. Les saludamos Mariana Romero Y Marco Antonio Ponce. En este episodio nos acompaña Natasha Saturno, abogada, defensora de derechos humanos, coordinadora de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de la organización Acción Solidaria, reconocida por su trayectoria en el ámbito de la salud con enfoque de derechos humanos. No podemos dejar de mencionar que Natasha, como joven defensora, ha demostrado un gran compromiso en la protección de los derechos a la salud y otros derechos económicos, sociales y culturales, especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres y niñas. Natasha, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Mariana, Marco, qué placer estar con ustedes el día de hoy. Y mira, hicieron una introducción que hasta me puse rojita de la pena, pero bueno, muy agradecida de este espacio y bueno, de poder tener esta conversación con ustedes. Sí, y para comenzar, justamente tiene que ver con esa introducción. Quisiéramos saber que nos compartas y compartas con la audiencia cómo llegaste a la defensa de los derechos humanos y qué te motiva a continuar con esta labor. Bueno, claro que sí. Yo tengo que comentar que no tengo como una historia así especial, sino que ha sido algo desde chiquitica, eh, que siempre he tenido como esta idea de defender a los demás. Tuve unos ejemplos de mis padres maravillosos, siempre de a pesar de, bueno, de sus trabajos formales, de involucrarse en hacer algo más, de ayudar a las personas, de entender los privilegios que nosotros teníamos y de que teníamos que además tener como una responsabilidad sobre eso. Entonces, yo, bueno, entré en la Universidad Central de Venezuela a estudiar Derecho porque al final dije, bueno, esto como que definitivamente es para mí y siempre estuve interesada en buscar el ámbito de derechos humanos. O sea, yo activamente busqué un espacio para poder involucrarme con la defensa de derechos humanos y llegué a Acción Solidaria por recomendación de una persona maravillosa que me dijo, mira, aquí están buscando a alguien para un proyecto y fue cuando llegué hace 8 años a la sede de Bellomonte de Acción Solidaria para poder, bueno, iniciar esta labor tan hermosa y un camino lleno de desafíos que al final son agotadores, pero que tú dices, valen la pena, ¿no? Valen la pena. Así fue mi acercamiento al mundo de los derechos humanos. Natasha, siempre es inspirador escuchar historias como la tuya, donde la defensa de derechos humanos desde una u otra perspectiva ha sido una vocación presente desde siempre, desde pequeños, y cómo ese interés en ayudar a la otra persona, en luchar por la igualdad, por el respeto, por las causas justas, te llevó a esa posición que tienes hoy en día y debemos decir que no una posición fácil, trabajar desde tus inicios en temas de la salud en un país donde existe una emergencia humanitaria compleja y este es uno de los derechos más afectados, pues demuestra justamente esa vocación que has tenido desde siempre. Y enlazando con eso, no sé si desde tu perspectiva nos podrías comentar o cuáles dirías son los principales desafíos enfrentados en materia de salud en Venezuela y quiénes se han visto principalmente afectados por esta situación de emergencia humanitaria. Hay que, digamos, entender que el tema con los derechos económicos, sociales y culturales es que la realización de los mismos conlleva todo un entramado de acciones eh, que hacen digamos, que esa realización sea compleja. ¿Por qué? Porque al final dependen mucho de políticas públicas que además tienen que ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces,
es complicado porque tú puedes ir alcanzando, que de hecho en Venezuela lo hicimos, logramos ciertos estándares, digamos, nadie, o sea, creo que no existe un país en el mundo que cumpla a cabalidad el ideal de cómo debería de funcionar el derecho a la salud. Estamos trabajando por eso, pero en definitiva, en Venezuela yo diría que, bueno, habían unos estándares mínimos bastante aceptables. Sin embargo, esos estándares están basados en una administración que no era sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo llego a Acción Solidaria, estamos prácticamente ya un año y medio entrados en la emergencia humanitaria compleja, empezando a ver ya las consecuencias de ese impacto, porque cuando yo llego precisamente con los recortes los recortes presupuestarios que hicieron al gasto público de salud, cuando el Seguro Social dijo no podemos seguir financiando medicamentos de alto costo y muchísimas personas con condiciones crónicas de salud complejas, personas con hemofilia, personas con cáncer, personas con esclerosis múltiples, quedaron sin acceso, o sea, que eran 100% dependientes al sistema público, quedaron totalmente desamparadas, ¿no? Algo así como o sea, de un día para otro. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy difícil porque al final les das pocas opciones a estas personas porque el sistema, o sea, el sistema privado realmente no puede, y en todas partes, o sea, esto no es algo que es solamente el tema venezolano, en todas partes del sistema, los sistemas privados de salud suelen ser verdaderamente costosos y pueden cubrir una demanda pequeña de la población, de una población más privilegiada. Y los sistemas públicos deberían de ser precisamente y son una obligación estatal. Entonces, nada, que en mi ejercicio, pues los grupos en que han estado más afectados y de una manera diferenciada, más agravada, y después podríamos como conversar un poquito más sobre eso, son, primero que todo, pues las personas que ya venían con alguna condición previa de salud, personas con condiciones de salud crónicas, que además son bastantes en el país. Podríamos hablar también de algunos datos sobre eso, sobre todo quienes ya tienen factores de riesgo. Eh, Mujeres y por supuesto niños, niñas, adolescentes, sobre todo también cuando se van uniendo, porque además se van superponiendo las vulnerabilidades o como a veces decimos nosotros, como, sí, la suma doble o triple vulnerabilidad, los adultos mayores y en general casi cualquier grupo que pudiéramos mencionar en situación de vulnerabilidad, grupos indígenas, personas privadas de libertad, tienen cada uno unas particularidades y unas dificultades que cuando el sistema colapsa, pues la afectación para ellos no solo es grave, sino que es todavía peor, ¿no? Y bueno, de ahí podría, o sea, creo que puedo hablar horas de las especificidades de cada grupo, ¿no? Pero nosotros nos hemos concentrado desde Acción Solidaria en trabajar mucho apoyando a personas con condiciones crónicas de salud, principalmente VIH, que es digamos, el inicio de la organización. Y además, ahorita más recientemente, de unos 2 años para acá, mucho el tema de mujeres, porque además el acceso es bastante desigual y tiene una afectación que va mucho más allá que solamente el de ellas individualmente. Cuando miramos el impacto diferenciado que tiene la emergencia humanitaria compleja, y como tú bien decías, en el caso de las niñas, de las mujeres, y que además es bueno destacar que las mujeres han estado permanentemente, constantemente exigiendo derechos, organizándose. Por ejemplo, en los datos del observatorio del 2024, el 96% de las protestas, en el 96% participaron mujeres, de manera que hay que destacar siempre ese rol fundamental que tiene la mujer en la sociedad venezolana, ¿no? En la exigencia de derechos y en la organización. Y hablando de este tema, Natasha, en el caso de las mujeres particularmente, ¿cuáles consideras que han sido sus principales logros
en esta dinámica de organización y exigencia del derecho a la salud? Mira, voy a empezar por destacar el hecho de el espacio cívico y la participación ciudadana son claves para la realización de cualquier derecho humano y particularmente en el derecho a la salud, que muchas veces no se ve la vinculación. Es esencial porque precisamente algo que como se habla mucho desde las políticas públicas, las personas suelen pasar por cifras, ¿no? O sea, la planificación de esas políticas se hace en base a cifras, estadísticas, impacto, y muchas veces se deja por detrás las historias personales que hay detrás de cada uno de esos números. Entonces, ¿qué hace justamente un espacio cívico fortalecido? Poner la lupa en donde están esas afectaciones que son más agravadas, que son diferenciadas y que requieren una respuesta. Y las mujeres en general lideran esos espacios porque roles y estereotipos tradicionales de género pues las llevan a ser quienes llevan la carga, la responsabilidad del cuidado, ¿no? Del cuidado de todo el mundo, o sea, del cuidado de los hijos, de las hijas, del cuidado de adultos mayores, de los padres o incluso de los tíos, cuando ya van envejeciendo, el cuidado de personas con discapacidad, que tampoco o sea, no lo mencioné antes, pero que también es otro grupo altamente afectado. Entonces, claro, ellas que asumen ese rol, cuando empiezan a ver esta afectación, ¿qué es lo que hacen? Organizarse. Organizarse y muchas veces acompañadas pues de organizaciones como nosotros o como otras maravillosas organizaciones que existen de sociedad civil, como por ejemplo Prepara Familia, y hacen estas denuncias para, bueno, poder buscar mejores condiciones para la gente que al final están cuidando, porque de eso se trata, que cuidan, que quieren, que aman y que pondrían su vida en riesgo. Y eso también se traslada a todos los escenarios, ¿no? O sea, creo que de los logros más importantes que hemos tenido, por ejemplo, cuando han sido mujeres, que son mujeres cuidadoras, de niños, niñas, adolescentes que están con condiciones crónicas de salud complejas o que requieren de atención médica, muchas veces son ellas las que gracias a las manifestaciones, a los llamados de atención, digamos, a una resiliencia que tú dices, de verdad que es absolutamente inspirador. Y el año pasado tuve la oportunidad, el año pasado diciembre, o sea, bastante reciente, tuve la oportunidad de participar en una asamblea de madres cuidadoras y en situaciones o sea, muchísima complejidad y muchísima vulnerabilidad, pero tú escuchabas no solo la esperanza en sus voces, porque era algo como, esto es lo que tenemos y en lo que tenemos que avanzar, sino una idea de nosotros necesitamos respuestas y necesitamos exigir, y yo estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para que mi hijo le den el tratamiento, ¿no? Y muchas veces, pues lo logran con bastante éxito. No, no, no como debería de ser en un país complejo como el nuestro, pero con éxito al menos, y van encontrando y van organizando y van exigiendo y se les dan mejores garantías para sus hijos. Es uno de los, digamos, la verdad es que es completo y absolutamente inspirador. Y a veces pues, es probable que me corte porque pienso y me acuerdo de las caras, porque más tú, bueno, tú estás ahí, tú lo que puedes hacer es acompañar, pero al final nunca, o sea, al menos que te toque pasar por una situación similar, es muy difícil entender todo lo que pasa por esas mentes y decir, bueno, ¿cómo hacen para seguir adelante día a día? Otro ejemplo que me parece interesante resaltar es precisamente las madres de, de personas privadas de libertad, eh, que son quienes logran mantener a sus familiares o seres queridos alimentados, de alguna manera
aunque sea atendidos en algunas de las necesidades más básicas, ¿no? No en todo, pero sí, si no fuera por esa insistencia y por esa, además que permiten visibilizar, son quienes también, de alguna manera, cuentan sus historias, dan sus testimonios, o sea, hay que ver también la valentía y el coraje que requiere ese trabajo y genuinamente también a lo que renuncian para poderlo hacer, ¿no? O sea, porque muchas veces, o sea, también hablamos de esa parte, bueno, de todos los logros y incluso no romantiza, sino como se le da mucho crédito a esa labor, pero no hablamos de todas las cosas a las que ellas renuncian para poder estar ahí haciendo ese trabajo. Lo que nos cuentas es realmente inspirador, son historias que realmente tocan y no se puede dejar de destacar que todas esas luchas en distintos espacios no han sido en vano, por el contrario, han tenido un impacto y han llamado la atención en diversos espacios. La emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha levantado muchas alertas y el interés de distintos actores, incluidos de la comunidad internacional. Y en ese sentido, ¿podrías contarnos, desde tu experiencia, cuáles han sido los principales aportes y los avances más significativos de las acciones de estos actores de la comunidad internacional en la defensa del derecho a la salud en Venezuela? Sí, por supuesto. La verdad es que una cosa que tiene el cumplimiento del derecho humano a la salud como tal, estipulado en la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las interpretaciones que se le han dado, estipulan que, y entendiendo lo complejo que es su realización, que empecé hablando de eso, ellos decían, si o sea, lo menciona la observación, dice, si el Estado se encuentra en una de estas situaciones de crisis humanitarias, de emergencias complejas, tiene una responsabilidad de solicitar apoyo y ayuda a la cooperación internacional, por lo menos para poder tratar de hacer o de dar cumplimiento a los requerimientos mínimos del derecho como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido entra toda la cooperación humanitaria, porque bueno, cuando tienes que ir desde las necesidades más básicas, o sea, desde el acceso a medicamentos, desde la atención de algunas condiciones que pueden ser complejas, otras que no tanto, pero que si no son tratadas, no son, porque además eso es lo otro, que hay un indicador muy clave en los temas de salud, que son muertes prevenibles. Y las muertes prevenibles son exactamente eso, es decir, una persona que bajo una situación de salud habiendo recibido el diagnóstico, la atención y el tratamiento oportuno, hubiese sobrevivido, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad sobre esa vida. Si es una persona que a pesar de haber recibido toda esa atención no hubiese tenido, pues, lamentablemente, condiciones mucho más complejas o difíciles, no hubiese podido recibir una atención que le permitiera sobrevivir, dices, bueno, eso ya entra dentro de otro paraguas. Entonces, la cooperación internacional ha permitido eh, no solo paliar un poco los efectos más devastadores de la crisis, sino que también ha trabajado en la prevención y en el apoyo de organizaciones que pueden también no solamente documentar lo que está, digamos, parte de lo que está ocurriendo, sino generar recomendaciones, porque al final hay que entender que o sea, como todos los derechos económicos, sociales y culturales, la realización no es posible, o sea, la realización plena del derecho no es posible desde la sociedad civil. Tiene que haber una voluntad del Estado y políticas públicas claras que se orienten a ese trabajo. Entonces, permite darle un acompañamiento o una voz y una generación de recomendaciones, un seguimiento de esas recomendaciones y de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han sido muy útiles en hacer ese seguimiento de las recomendaciones que se han dado para mejorar la situación general del derecho a la salud en el país. Entonces,
digamos, ese escrutinio, pero además ese acompañamiento y además ofrecer, porque lo hacen también, herramientas o sea, herramientas para fortalecer ese trabajo, hace bueno, que la cooperación internacional sea esencial. Muchas veces nada más lo vemos desde el ámbito humanitario, de bueno, vienen y le entregan el medicamento, pero es que eso es probablemente la parte más visible, pero es que todo lo que está detrás es precisamente, bueno, de fortalecer las bases, fortalecer a las organizaciones y fortalecer también el entramado de una sociedad que pueda también explicar, justificar y sentarse con los tomadores de decisiones, porque pasa en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de personas con VIH, actualmente, después de una crisis de desabastecimiento que fue crítica, que hizo que miles de personas con VIH tuvieran que emigrar porque sin acceso al tratamiento antirretroviral, pues no es de un día para otro, pero es prácticamente una condena a muerte. Tuvieron que emigrar del país en buscar otras soluciones, un esfuerzo coordinado de sociedad civil y también entes gubernamentales, más organizaciones internacionales de cooperación, dio como resultado el plan maestro que le permite ahora a las personas con VIH tener acceso a tratamiento antirretroviral. Y no solo son la cantidad de vidas que se han salvado, sino que esos convenios también contemplan algunos espacios de prevención y de diagnóstico oportuno. Y eso hace toda la diferencia en la vida y la calidad de vida de una persona con VIH que además, eventualmente, y esto creo que también es clave de entender en los temas de salud, es que eh, la carga que puede representar, y hablo carga económica, que puede representar la atención de una persona con alguna situación de salud, se invierte prácticamente completo cuando tú haces los diagnósticos, o sea, cuando tú enfocas tu trabajo en la prevención y los diagnósticos oportunos y tratamientos eh, eh, y los tratamientos a tiempo. ¿Por qué? Porque la persona entonces no se degenera en su condición, porque siempre es más difícil y más costoso para todos los estados tener que atender a una persona en, por ejemplo, un estadio más avanzado de cáncer de mama, que además es muy común en el país, en todas partes, pero en Venezuela además hay muchas cifras de cáncer de mama, además arrancando en edades más tempranas. La carga para el Estado es peor, además de que le quitas años de vida productivos a personas que pueden entonces aportar a la sociedad. Es todo un ciclo, es todo un ciclo y no es simplemente, bueno, unas tantas personas ahí bueno, que están enfermas, ¿no? O sea, el 50% de la población venezolana tiene factores de riesgo para cualquiera de otras condiciones de salud más graves, o sea, tienen hipertensión y diabetes, que eso ya es, digamos, la antesala de algo más, que podría convertirse en algo más delicado. Y eso es una de las cosas que hemos venido viendo en estos tiempos, que dice, bueno, si enfocas a veces la respuesta solamente en la atención y no te enfocas también en la prevención, entonces vas a ir viendo esta realidad donde la carga de condiciones crónicas son muchísimo más pesadas para el gasto público en un país, en el caso de que hicieran el gasto público, ¿no? Porque muchas veces simplemente no se toma en cuenta, pero al no tomarse en cuenta, entonces estás perdiendo población que podría estar perfectamente saludable y productiva para tu país. Y además, Natasha, esta cifra de 50% de personas en riesgo es una cifra muy dura, ¿no? Porque además refleja la, una gran posibilidad de que una parte importante de la población se encuentre bajo esta condición muy grave. Y como tú decías, que no solo hace falta la cooperación humanitaria, que es fundamental para salvar vidas, sino también políticas públicas que sean efectivas y que realmente estén comprometidas con la garantía de la vida de las personas y que, como tú decías, que esas muertes prevenibles, es decir, poner el enfoque en la prevención y que realmente se pueda garantizar una situación donde la gente tenga salud y tenga dignidad.
Y para quienes nos están escuchando, seguimos conversando con Natasha Saturno, coordinadora de exigibilidad de la ONG Acción Solidaria. Marco, Natalia, creo que es importante destacar también que la defensa del derecho a la salud y en general la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales están vinculados directamente a la necesidad de un espacio cívico fortalecido. En este sentido, Natasha, desde tu experiencia, ¿qué recomendarías a la sociedad civil y en particular a las organizaciones de derechos humanos para contribuir al fortalecimiento de estos derechos? Bueno, primero, darle un enfoque interseccional, es decir, entender que todos los derechos humanos están interconectados unos con otros. O sea, para la realización del derecho a la salud es esencial otros derechos y muchas veces, o sea, es normal, ¿no? En el ejercicio también de nuestras misiones y de nuestros trabajos, que digamos, uno se enfoca como en uno, dos o tres derechos humanos, pero realmente es muy útil cuando uno puede entender esa interconexión y cómo unos van afectando a los otros y vas también entonces mencionando o generando recomendaciones en base a eso. Entonces, claro, a los colegas que están trabajando en áreas que, en verdad, en cualquier área de los derechos humanos, tomar en cuenta siempre pues este enfoque de interconexión y los efectos que entonces tiene los temas de salud para cualquier otro, o sea, es, por ejemplo, si uno trabaja temas de derechos civiles y políticos, que son claves, que son esenciales, que son fundamentales, como todos los derechos humanos, es muy difícil que tú tengas un espacio cívico fortalecido o incluso una sociedad fortalecida, un tejido social, personas participativas, o participación ciudadana, interés, si las personas están genuinamente tratando de resolver cómo atender cosas, cómo atender a su abuelita que entonces no tiene el medicamento. O sea, mientras más tienen que pensar en sus necesidades básicas, menos pueden entonces pensar en temas que para ellos capaz son como abstractos, ¿no? Entonces, de hecho hay muchos programas de derechos humanos y creo que eso sería también un consejo para quienes trabajan algunos de estos temas que pueden ser más difíciles a veces para llegarles a las personas. Es decir, bueno, ¿cómo tengo un programa que sea mixto? ¿Cómo puedo ayudarte con algunas de estas necesidades básicas en la medida de lo posible? Porque además, bueno, no es que sean responsabilidad, pero no es que sea nuestra responsabilidad, pero es un contexto complejo, poder entonces apoyarlas en esas necesidades mientras les doy trabajo, o sea, les hablo de empoderamiento, les hablo de liderazgo, les hablo de democracia, les hablo de muchas otras cosas que son claves, que son necesarias para tener sociedades justas y equitativas y bueno, poder entonces llegar a esa aspiración de un estado de bienestar, ¿no? Donde todos somos respetados, donde todos somos oídos, donde eh, todos podemos, bueno, realizar nuestro máximo potencial dependiendo de nuestros proyectos de vida, ¿no? Entonces, creo que tiene que verse un poco, o sea, verse un poco de esa manera más integral y menos separada, o sea, menos separar la línea. E incluso también para organizar, o sea, esto va para quienes se dedican más a los derechos humanos de forma tradicional, pero también va para las organizaciones que trabajan mucho con los temas humanitarios específicamente, entender que es esencial la base en derechos humanos. O sea, tenemos que buscar esos espacios de coordinación, de trabajo. No es que tengo que hacer todo yo, pero puedo entonces entender qué está haciendo el otro para poder tener derivaciones efectivas que nos permitan dar una respuesta eh, más completa a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, a quienes atendemos, a quienes defendemos y a quienes son la razón de ser de por qué hacemos el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Eh, y bueno, pues creo que otra recomendación así ya más general es simplemente el hecho eh, de involucrarse desde la información, o sea, qué estamos haciendo, sobre todo las personas que capaz nos escuchan, que no están vinculadas como tal a este mundo, pero que les da curiosidad, que tienen interés, o sea,
leer, revisar, decir, bueno, qué es lo que está haciendo cada una de estas organizaciones y difundir las iniciativas eh, que tenemos o incluso sumarse como voluntarios. O sea, la verdad es que la gente que ha trabajado con nosotros de voluntarios, de pasantes, o sea, uno dice, wow, qué bonito, además se llevan una experiencia que puede ser muy útil desde otros espacios menos tradicionales, pero que donde después terminan en el sector empresarial. Y entonces desde ahí tú puedes establecer políticas de responsabilidad social empresarial que tengan una mirada más completa de las necesidades de quienes más necesitan apoyo. O termino en espacios de toma de decisiones espacios públicos de toma de decisiones, de elección popular. Entonces también tener estas miradas más sensibles, más empáticas, más completas, ¿no? Creo que esas serían por ahí algunas recomendaciones claro, irán variando también del actor o de la persona que nos esté escuchando. Es que son muchos muchos elementos que hay que tomar en cuenta, pero creo que los has abarcado de manera muy clara, ¿no? Pero también quisiéramos, Natasha, conversar un poquito sobre la importancia de las mujeres como actores de cambio, ¿no? Y justamente tiene que ver con lo que venías conversando. Y la importancia de las mujeres como actores de cambio para el fortalecimiento del espacio cívico en Venezuela. O sea, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Mira, o sea, hay eh, muchísimos estudios que demuestran que cuando las mujeres están involucradas en espacios de tomas de decisiones, las decisiones no solamente toman en cuenta mejor las necesidades de otros, porque por esto mismo que explicábamos antes de este rol de cuidadora que suele tener la mujer de forma cultural, porque además está, digamos, de alguna manera nos enseñan a pensar en otros antes y en las necesidades de otros antes de pensar en las de nosotros. Y no quiero decir esto como algo negativo, ¿ok? Más bien todo lo contrario, más bien pienso que nuestros pares pueden beneficiarse enormemente de esta habilidad. Y por eso cuando están en espacios de toma de decisiones y son tomadas en cuenta, ellas pueden ver mejor dónde pueden estar esos problemas, más que están involucradas también en las bases, cuáles son las soluciones más efectivas, porque otra cosa que pasa muchas veces es que cuando se toman decisiones, eh, digamos, desde la buena fe, pero sin entender perfectamente el problema que se presenta. Y, y además, no solamente son mejores en acertar en esas necesidades, sino que además son mejores en acertar en implementar soluciones que son más sostenibles en el tiempo, que dependen, porque hay veces que hay algunas iniciativas que han sido pues, muy positivas, pero que digamos, la inversión que tienen que tener hace que muchos las hacen muy vulnerables, las hacen muy vulnerables. Entonces, la participación de la mujer en todos los espacios, además también por estos roles conciliadores, las hace trabajar en fortalecer ese tejido social, en construir paz. Por eso siempre se habla también de la agenda de paz y seguridad y la importancia de tener a las mujeres involucradas en todas las escalas de ese proceso. Me parece, o sea, además de una, digamos, todo el tema de mujeres es algo que cuando yo empecé a trabajar el tema de derechos humanos no lo tenía presente, y en la medida que me fui involucrando y lo fui investigando, y más que investigando lo fui viendo en la práctica, porque al final la gran mayoría eh, de las personas con las que yo he tenido, bueno, el honor de defender, de apoyar, de acompañar, más que todo, porque yo creo que defender ni siquiera, porque ellas se defienden solas, uno lo que hace es acompañarlas en ese proceso, han sido mujeres, han sido mujeres, y tú dices, aquí hay una capacidad enorme, además que estamos hablando de la mitad de la población. Entonces, ¿por qué no compartir esas responsabilidades, generar mayores liderazgos y tener una visión compartida entre todos, tomando esas necesidades diferenciadas? Entonces, bueno, De acuerdo, Natasha. Yo coincido mucho contigo que el rol de la mujer en general en el espacio cívico en Venezuela ha sido fundamental, y justamente por ese papel que tienen
de lucha, de siempre conciliar, de llevar espacios de paz, pero sobre todo de ser quienes están ahí al pie, en las bases, como tú decías, conociendo cuáles son las realidades que enfrentan, qué necesidades tienen y poniendo sobre la mesa cómo abordar esas problemáticas para solventar esas situaciones que existen y, y ciertamente hay que hacer un llamado para que haya un mayor involucramiento de las mujeres en distintos espacios de toma de decisión para que efectivamente podamos valorar ese papel que tienen como agentes de cambio en el país y especialmente en el fortalecimiento del espacio cívico y democrático. Queremos agradecer a Natasha Saturno, abogada, defensora de derechos humanos, coordinadora de la unidad de exigibilidad de la organización Acción Solidaria, por compartir sus conocimientos, su historia y experiencias con nosotros. Gracias, Natasha. Antes de despedirnos, ¿podrías compartir una última reflexión breve sobre la importancia de proteger el espacio cívico y democrático y, por supuesto, compartir con la audiencia dónde pudiesen contactarte en redes sociales? Sí, @natisaturno, en todo, en Instagram, en X, creo que esas son las únicas dos que tengo, pero por ahí con todo el gusto, también a través de Acción Solidaria, estoy muy a la orden. Y ya de reflexión final, pues creo que en la medida en que entendamos que como sociedad vamos a estar mejor cuando el de al lado, el que está al frente, ¿sabes? El vecino, el compañero, cuando todos estamos mejor, todos como sociedad contribuimos y mejoramos nuestros indicadores en general de bienestar. O sea, la gente siempre habla como del altruismo como algo desinteresado. Y yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, porque más bien el cuidar del otro, el estar pendiente del otro, es en mi propio interés personal. Todo está vinculado, todo está relacionado y nada más fundamental que trabajar ese tejido social, ese ponernos en los zapatos del otro, apoyarlo, entender, trabajar para defender sus derechos, porque un día pueden ser los de él los que estén siendo afectados, mañana pueden ser los míos. Y a pesar de las diferencias, algo que nos garantiza siempre las sociedades democráticas, o no siempre, pero al menos de todos los sistemas políticos, es el que mejor funciona en representación de los derechos de las minorías. Y aunque a veces pensemos que no vamos a estar en una minoría, pues no sabemos las vueltas que puede dar la vida, y de encontrarnos en esos espacios valoraríamos muchísimo lo que otros pueden hacer y apoyar para nosotros. Así que todos tenemos un papel y todos podemos trabajar hacia que con nuestras diferencias y nuestras formas distintas de pensar y digamos, de hecho, esa diversidad y esa pluralidad de pensamiento enriquece más bien los debates y los resultados y las conclusiones, para entonces conducirnos pues hacia lo que mencionaba en alguna parte, de sociedades más justas, más equitativas, donde la mayoría de las cosas sean ganar-ganar, ¿no? El pensar en el otro es en mi propio beneficio. Y desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores de la Justicia, les damos las gracias por seguirnos en esta nueva temporada de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. Y recordamos que este podcast se realiza con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania en Venezuela. También les invitamos a compartir este episodio utilizando las etiquetas Voices for Rights o Voces por los Derechos. Y únanse a nosotros en la construcción de un espacio cívico y democrático fortalecido. Y no olviden que pueden escucharnos por Spotify, iVoox y YouTube Podcast. Y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @OSSocial y @defensoresddhh_. Recuerden, cada voz importa y juntos podemos hacer la diferencia. Manténganse atentos para más historias inspiradoras y únanse a la lucha por los derechos humanos en el mundo.